Y hoy nos acompaña Esteban Quintero, senador de la República, quien muy amablemente ha aceptado esta invitación del Consejo de Redacción para que nos ayude a entender qué está pasando en el Congreso de la República, qué se está hablando por allá en relación a las vías 4G, al túnel del Toyo, importantes proyectos de infraestructura para el desarrollo, ojo, no solamente de Antioquia, sino del país. Congresista, bienvenido a Consejo de Redacción, gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo muy especial para todos los antioqueños, muy contento de estar aquí con ustedes. Estamos en el Congreso de la República, estamos en sesiones en estos momentos. La agenda particularmente se la lleva en su totalidad las reformas del gobierno, en las cuales tenemos una postura, yo creo que conocida por toda la comunidad antioqueña y en el país también, y en nuestra parte del Centro Democrático es hacerle oposición a estas reformas. Sin embargo, como antioqueño, como senador antioqueño, es representante a la Cámara, nos preocupa muchísimo lo que está pasando con las obras del departamento de Antioquia. Eso le iba a preguntar precisamente, senador. Básicamente resta solamente un 4%, cuando hablamos de Pacífico 3, por ejemplo, un 4% para que la obra quede funcional, para que la podamos disfrutar no solamente los antioqueños, sino todos los colombianos, porque es ese corredor específico entre el Pacífico colombiano y el Urabá y demás. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la respuesta del gobierno nacional? Muchos se han dicho que el gobierno está castigando al departamento de Antioquia desde el punto de vista político. ¿Por qué no quedó en el presupuesto nacional de la nación esos recursos para finalizar estas obras? Bueno, nosotros hemos querido, por decirlo así, darle toda la oportunidad al gobierno de que le demuestre a los antioqueños de que no existe una rencilla política, de que no existe, como dicen algunos, una venganza frente a Antioquia. Sin embargo, es muy difícil entender que no sea así. Si nos vamos nosotros a la historia, por decirlo, desde el año pasado, en una reunión que tuvimos los diferentes congresistas de la bancada antioqueña con el gobierno nacional, le pedimos reiterativamente de que se asignaran en el presupuesto nacional cerca de 390.000 millones de pesos. Eso puedes decir que son muchos recursos, pero para un departamento y para terminar una obra que conecta no solamente a los municipios en Antioquia, sino Antioquia con los demás departamentos de Colombia, y la negativa frente a esta petición no dejó otro camino que nosotros siguiéramos insistiendo en los debates de control político. Yo en particular hago parte de la Comisión Sexta del Senado, que es la que tiene que ver con el tema de infraestructura y transporte. He hecho más de 3 debates de control político al respecto, también hay una negativa, pero seguíamos insistiendo y seguimos insistiendo, y el gobernador de Antioquia, el doctor Andrés Julián Rendón, de una manera muy creativa, dice: bueno, presidente, entendemos que usted nos responde de que los recursos no solamente son para Antioquia y entendemos que hay necesidades en todo el país. Claro que sí. ¿Por qué entonces no nos entrega esas concesiones para que nosotros podamos terminarlas acá en el departamento de Antioquia? Otra negativa. Nos dice que no se entregan entonces las concesiones, y viene entonces esa magnífica idea del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la cual el gobernador Andrés Julián está trabajando muchísimo, y es hacer esa vaca entre todos los antioqueños y colombianos para terminar las vías 4G. Yo creo que esto es un tema bastante particular, pero y además que duele bastante a Antioquia, que el gobierno nacional, que por constitución y ley debe aportar los recursos, no lo haga. Senador, nace entonces este Fondo de Inversiones Colectivas desde la Fiduciaria Central de Antioquia, que ya es como el nombre que se le pone a la vaca, que comúnmente aquí en Antioquia se le llama así a una colecta. Desde 10.000 pesos se podrá donar. Amplíenos un poco usted, que es tan reciente, esta propuesta que apenas está tomando forma, que nace de la propuesta del expresidente Uribe de 1 millón de pesos para 1 millón de antioqueños. Ya digamos que va tamizándose un poco esta información, y ya desde 10.000 pesos se puede donar. ¿Cualquier antioqueño lo puede hacer, o cómo va a funcionar este fondo y esta colecta? Bueno, recordemos que a nosotros nos hace falta más o menos 3.5 billones de pesos para terminar las vías 4G. Esa propuesta que hace el expresidente Uribe y que obviamente concreta el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es una propuesta magnífica. Sin embargo, yo creo que los antioqueños estamos hechos de mucha solidaridad, y estoy seguro que vamos a pasar ese billón de pesos. No solamente es, como lo dijo el presidente Uribe en un inicio, 1 millón de antioqueños para 1 billón de pesos, sino que cualquier antioqueño que quiera, o cualquier colombiano incluso, que quiera aportar a este fin, podrá aportar desde 10.000 pesos. Y lo que cobra aquí mucho sentido
es que esta obra, como no es para Antioquia solamente, sino que es para toda Colombia, que conecte toda Colombia, entonces cualquier colombiano lo puede hacer. Muy importante lo que anuncia el gobernador de Antioquia en el encuentro, en la construcción del plan de desarrollo departamental en el municipio de Amagá, el suroeste antioqueño, y es que precisamente estos recursos que se van a recaudar, por decirlo así, pues van a ser destinados sobre todo o en principio para dos obras muy importantes. La primera, el túnel del Toyo, que obviamente pues comunica Antioquia con otros departamentos, y lo segundo pues el intercambio vial entre Bolombolo y Pacífico 2. Senador, hablemos más de ese tema del túnel del Toyo. Aquí teníamos sentado hace unos minutos a Felipe Muñoz de Colfecar y decía que no terminar estas obras sería ridículo para el país, y justamente también las obras de Puerto Antioquia en el Urabá avanzan a toda marcha para entregarlas a comienzos del 2025, pero si esta vía del túnel del Toyo no está terminada, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a quedar con un puerto, vamos a quedar con muchas oportunidades, como así nos lo han hecho saber, además de para potenciar esa zona tan importante como es el Urabá antioqueño, pero sin una vía importante que nos conecte. Yo creo que ese es el mensaje que hay que darle al presidente de la República. Aquí ni siquiera estamos hablando de una obra para Antioquia, aquí estamos hablando de la competitividad del país, y que yo creo que además de eso es la cercanía de los antioqueños al mar. Yo creo que el presidente Petro debe entrar en razón, dejar que nosotros dejemos de pensar que esto es una rencilla política, venganzas políticas, y que pues se apure a cumplir con la Constitución y la ley, y a los antioqueños, que muchos de ellos, no me incluyo, pero votaron por él, y él se convierte en el presidente de todos los colombianos, incluyendo Antioquia. Senador, básicamente el presidente de la República, en medio de sus argumentos, cuando plantea esto, dice que es momento de pensar en esos departamentos o en esas regiones más abandonadas. Habla de La Guajira, pero vemos los escándalos de corrupción que se están dando en este momento, por ejemplo, en La Guajira con el tema de los carrotanques. ¿Cómo entender esto? Claro, es una realidad. Yo creo que todos los colombianos estamos de acuerdo que hay que pensar en esas regiones abandonadas, olvidadas. Aquí nomás tenemos aquí al departamento del Chocó con una situación muy compleja. Veíamos, por ejemplo, la tragedia que ocurrió recientemente por el estado de las vías, pero ¿cómo entender esta respuesta frente a las necesidades que hoy tiene Antioquia para realizar un proyecto de esta magnitud? Bueno, precisamente ese es el mensaje que hay que darle al presidente de la República. Esto no es una obra solo para Antioquia, esto es una obra para toda Colombia. Y como lo explicaba el gobernador de Antioquia en Amagá, vamos en las vías 4G, las vías de la cuarta generación, y es precisamente solo en la cuarta generación cuando Antioquia empieza a recibir recursos por parte de la nación. No lo hizo en primera, segunda, tercera generación. Los segundos, en un debate de control político, ellos hacían este símil y este argumento, decían que es imposible que cuando en una familia hay 2 o 3 hijos, pues que todos los recursos se le den al hijo mayor, ¿cierto? Y que entonces nosotros teníamos que prever de que venían otros hijos para poder ayudarle pues en todo lo que tiene que ver con su manutención. Claro, eso es cierto, pero hagamos el siguiente símil. Si ese hijo mayor, por decirlo así, pues ya está en la universidad y le quedan 2 semestres para terminar su carrera profesional, pues entonces nosotros vamos a pararle la carrera, porque entonces al hijo de 3 años tenemos que ahorrarle para que termine la universidad. Yo creo que es absurdo, yo creo que es un argumento supremamente absurdo por parte del gobierno nacional, y precisamente no solamente está frente al tema de las vías 4G, sino que también ustedes han visto cómo se ha referido frente a las vías en el oriente antioqueño, que yo creo que es un tema de desconocimiento por parte del gobierno nacional, porque son vías en las cuales no ha puesto un solo peso el gobierno nacional, y pretende hacer creerle a los antioqueños, a los colombianos, de lo que estamos reclamando por terminación de las vías 4G, que es para terminar las vías en el oriente antioqueño. No es así, por ahí no pasa ninguna vía 4G. Senador, y a propósito de estas iniciativas que surgen desde Antioquia, el gobernador Andrés Julián viene conformando ese comité promotor del referendo. En los días anteriores se sumó un apoyo desde el Pacífico con Vanessa Mendoza, quien fue representante de la Cámara en el 2017. ¿Cómo va ese comité y esa iniciativa? Pues sí tendría alas. Claro que sí, pues él nos anuncia frente al tema del comité a Vanessa. También creo que está un compañero senador de la República, el exgobernador Guido Echeverry, y otras personas. De Caldas, también el exgobernador del Meta también está ahí. El exgobernador del Meta. Mire, este tipo de cosas frente al tema de la no terminación de las vías 4G hacen que esa iniciativa de parte del gobernador de Antioquia pues tenga mucha más razón y cobre mayor importancia. Ya estamos en ese debate.
el presidente del Senado, nuestra corporación de la cual hacemos parte, también hace un foro aquí en Plaza Mayor en el cual pues estamos haciendo el llamado a la autonomía de las regiones. Son de alguna manera iniciativas que deben llegar a un puerto en común y que también tendrán un tema supremamente importante, y es qué hacer con esos departamentos en los cuales pues sus recursos no son pues tan bollantes como el departamento de Antioquia, como el departamento del Valle del Cauca, el cual tendrían esos recursos frente a la autonomía fiscal, pero que además de eso tenemos que usar una fórmula para compensarlos. Nosotros ya tenemos en nuestra Constitución la descentralización territorial administrativa. Lo que queremos es una autonomía para las regiones fiscal, para que no pase lo que está pasando, por ejemplo, con las vías 4G. Senador, y para tener esa autonomía fiscal, para que realmente eso cobre fuerza y no sea solamente un enunciado, una idea, ¿qué tiene que pasar? Bueno, hay varias iniciativas, como lo digo, pues por parte del presidente del Senado, le apuesta mucho más a una iniciativa legislativa en la cual ya está en el plan de desarrollo, porque así nosotros lo aprobamos en una cláusula de que Colombia se volviera en un país de regiones autonómicas, pero para darle esa participación a la comunidad, pues yo me voy por esa idea grandiosa que ha tenido el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que es hacerlo mediante vía referente. Quería preguntarle, aprovechando su visita aquí, congresista, que ahorita también lo estábamos mencionando, lo que tiene que ver con el cese al fuego, lo que está ocurriendo con el gobierno nacional. Antioquia no es ajena a esa realidad del conflicto. Cuando miramos subregiones como el Bajo Cauca, el Nordeste, con una situación de orden público, con la presencia de estas estructuras delincuenciales, muchas de ellas con las que se está adelantando diálogos por parte del gobierno nacional. ¿Cuál es su lectura frente a esto? ¿Esto es un campanazo de lo que podría pasar en regiones como Antioquia si no se toman medidas por parte del gobierno en relación a sus acuerdos o esos avances de conversación? Bueno, yo siento que, como siempre, al gobierno le hace falta planeación, no solamente en lo que hablábamos del tema de infraestructura, sino muchísimo más en lo que él considera o ha llamado como la paz total. También considero que es una medida que llega tarde, pero creo que es lo que nosotros hemos pedido desde el Centro Democrático, que es ir a combatir a la delincuencia, a combatir al microtráfico. Yo creo que es un mal ejemplo que nosotros estemos negociando con bandidos, con delincuentes, y creo que eso lo único que ha ocasionado en nuestro país, en nuestro departamento específicamente, es que el microtráfico llegue ya no solo en los temas rurales, sino que llegue a nuestras ciudades, que llegue a nuestros niños, que llegue a los colegios. Por eso mi postura frente a estos temas siempre ha sido la contundencia frente a cómo ir a perseguir a los bandidos, cómo ir a perseguir al microtráfico, y por eso, orden de ideas, el llamado que se le hace al gobierno nacional es no solo en ese sentido, sino también que nos ayude con el pie de fuerza para los diferentes municipios en todo el país, en el departamento de Antioquia. Ojalá no estar nosotros creyendo, por decirlo así, ojalá que no esté pasando que estos comandantes de policías pues no le estén haciendo caso a las autoridades, como es el gobernador de Antioquia y en su caso, por ejemplo, los diferentes alcaldes de los municipios. Creo que aquí se necesita más contundencia del Estado, y por fortuna pues tenemos un gobernador que así nos lo ha hecho saber, de que va a enfrentar con toda a la criminalidad en nuestro departamento. Senador, y sobre la Asamblea Nacional Constituyente, esta propuesta que ha desatado todo tipo de comentarios de este fin de semana del presidente Gustavo Petro, usted está en el Senado, para que pase esta Asamblea Nacional, usted que está allá, ¿qué ambiente le ve a esta propuesta y a este comentario pues polémico también por demás? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, como de alguna manera pues el presidente y todos lo conocemos, es una figura que está en la Constitución política. No hay que satanizarla, pero lo que pasa en este tema es que nosotros desconfiamos de quien la está proponiendo, porque en campaña establece o promete de que no va a ir a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y ahora como presidente de la República pues opina lo contrario, muy al estilo de lo que es Gustavo Petro. Sin embargo, yo no creo que haya ambiente frente al tema de la Asamblea Nacional Constituyente, y sobre todo por una razón: nosotros no queremos que el presidente Petro se reelija. Nosotros necesitamos que pasen estos 2 años que faltan para poder nosotros volver a retomar el rumbo.
El presidente Petro está quedándole mal a Colombia, le está quedándole mal a la ciudadanía, y por eso esta Asamblea Nacional Constituyente, pues hay un temor en que sea para la reelección de Gustavo Petro. Yo creo que tenemos aquí que defender la institucionalidad, tenemos que defender nuestra constitución política, y por ende desde el Centro Democrático le decimos no a la Asamblea Nacional Constituyente, así él hoy salga a decir que la Asamblea Nacional Constituyente no será para una reelección. Lo que pasa es que aquí no le creemos al mandatario. Senador, a propósito del Centro Democrático, ¿qué pasó con la reunión que tenía el presidente con la bancada antioqueña, no solamente de este partido, sino también de otros partidos en el país? Bueno, fíjense, nosotros hemos hecho un llamado, y eso es muy importante que lo sepa la comunidad. Cuando nos dicen, ¿por qué ustedes critican tanto el gobierno? Nosotros no lo criticamos, nosotros estamos haciendo un llamado y haciendo una crítica constructiva. No lo criticamos, nosotros estamos haciendo un llamado y haciendo una crítica constructiva para que le cumpla Antioquia, para que le dé esos recursos que se necesitan por parte de la nación. Y la negativa ha sido supremamente clara. Hemos visto cuántas veces se ha negado frente a este tema, hemos buscado la manera de llegar donde el presidente Gustavo Petro por fin nos había agendado una reunión para el jueves pasado. Sin embargo, cancela la reunión, y el pretexto es que teníamos una audiencia acá en Medellín con el presidente del Senado, pero también ustedes saben que estuvo el miércoles en el municipio de Río Negro, es decir, nos hubiera podido llamar, seguramente nosotros podríamos haber estado en Medellín, en Bogotá, donde él quiera, pero necesitamos esa reunión urgente, no solamente de la bancada antioqueña, sino también con el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín. Seguiremos insistiendo, no vamos a desistir en este propósito, porque los intereses de nosotros es el beneficio de la comunidad, el beneficio de los antioqueños. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que también tenemos la herramienta del control político, y lo vamos a ejercer con contundencia y obviamente cuando haya necesidad. Que precisamente, senador, esa reunión fue con los Gilinski en la Nacional de Chocolates en Río Negro. Esteban Quintero, senador de la República, gracias por estar con nosotros. Hablamos de vías 4G, autonomía fiscal, túnel del Toyo y bueno, todo lo que está pasando en el departamento de Antioquia en materia política. Muchas gracias por estar en Consejo de Redacción. A ustedes muchas gracias, no me quiero ir sin antes decirle esa reunión que tuvo en el municipio de Río Negro, donde no fue invitado ni el gobernador ni el alcalde del municipio de Río Negro. Aproveché para insistirle al presidente de la República que se diera la pasadita por las vías en el municipio de Río Negro para que se dé cuenta que se hicieron con valorización, con excedentes de concesiones, y el túnel de Oriente con plata al gobierno departamental. Ni un solo peso del gobierno nacional. No se equivoque, presidente, las vías 4G no pasan por Río Negro. Deje la excusa, deje los cuentos y cumple la Antioquia con los recursos para terminar estas vías. Muchas gracias. 7 de la mañana, 59 minutos. Hacemos una muy pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más aquí en Consejo de Redacción. Ya está listo el hombre de las noticias deportivas en minutos.